hablemos sobre la identidad de género. ¿Cómo crees tú que las personas logran identificarse? Si son hombres o mujeres, es una pregunta que muchos nos hacemos. A continuación nos basaremos en el experimento de John John. El caso John Joan. El principal protagonista de este experimento fallido fue David Rayner, quien vivió 3 nombres durante su existencia. Nació como Bruce, luego se llamó Brenda y murió como David Rayner. La historia empieza con el nacimiento de 2 hermanos gemelos en agosto de 1965 en Canadá, Bruce y Brian Rayner. Ellos nacen perfectamente sanos, pero meses después los padres notan que sus hijos tienen problemas al orinar y son diagnosticados con fimosis y tuvieron que operarlos. La operación se complicó y el miembro de Bruce quedó totalmente destrozado. Meses después, los padres de Bruce contactaron con John Money, un psicólogo sexólogo a quien vieron por la tele. Money tenía la teoría de que la crianza podría prevalecer sobre la naturaleza en lo que se refería a la identidad de género, y este suceso fue una gran oportunidad para comprobar esta hipótesis. Bruce fue sometido a un cambio de género y adoptó el nombre de Brenda, pero en la etapa de la adolescencia es cuando empiezan las complicaciones. Brenda sufre una fuerte disforia, y esto posteriormente obliga a los padres a decirle la verdad. A partir de ello, Brenda asume su identidad masculina y pasó a llamarse David. Se sometió a una segunda cirugía para volver a reconstruir su pene, intentó llevar una vida normal y llegó a casarse. Pero las secuelas de este experimento causaron que se separe de su esposa, ya que sufrió una fuerte depresión, y las cosas no parecen mejorar, puesto que su hermano muere de una sobredosis y posteriormente él acabará suicidándose de un tiro. A causa de este horrendo experimento, se tomarán medidas éticas para las cirugías de resignación de género. Una de nuestras dudas que siempre permanecerá es: ¿qué soy? ¿Niña o niña? Esta pregunta tiene respuestas muy amplias. Podemos explicar en el ámbito biológico y en el ámbito social. Todos nacemos siendo hombre y siendo mujer. Nos podemos diferenciar por características físicas o desde el vientre de nuestra madre. A partir de la niñez ya tenemos una definida identidad sexual. Nos podemos definir siendo varón o siendo mujer. Hay aspectos que influyen en estos, que son los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que estos influyen en el comportamiento, en la vestimenta, en la forma de actuar, en la forma de comportarse con los demás, con los amigos y las familias, entre otros. Hay mujeres que se sienten masculinas y hay hombres que se sienten femeninos, y hay otras personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Hay una pregunta que puede generar polémica, y esa es: ¿nosotros guiamos a nuestros hijos a un sexo en particular? Por ejemplo, a los hombres los vestimos de color azul, les damos juguetes, carritos, pistolas, juguetes rudos, y a las mujeres les vestimos de color rosado, les damos juguetes sensibles, juguetes que no les cause daño, muñecas, casitas de juguete, entre otros. La organización funcional del cerebro y las capacidades mentales de hombres y mujeres presentan diferencias significativas. Las investigaciones en ciencias cognitivas, particularmente neuropsicología, así lo constan. Las diferencias comprenden un amplio espectro, desde actos reflejos a comportamientos más complejos. La acción de las hormonas sexuales conforma redes neuronales y procesos bioquímicos diferentes en los cerebros de hombres y mujeres, ya desde los primeros meses de vida intrauterina. El experimento John Johan es claramente una muestra que no exactamente nos define como varones o mujeres de acuerdo a las vivencias que tengamos en el transcurso de nuestras vidas, mas también lo biológico salta a relucir en nuestra esencia como personas. En dicho experimento, a Bruce
que después fue llamado Brenda, se le trató desde sus 2 años como una niña, tanto en lo aspecto físico y emocional. Pero Brenda no se sentía bien, pues siempre tenía comportamientos masculinos y era rechazado tanto por niños y niñas, creando en ella una confusión, hasta el punto de creer que se estaba volviendo loca. Desde antes del nacimiento de un niño, en el cerebro de este ya se forma la semilla de la identidad, ya sea femenina o masculina. Pretender que estos tomen diferentes aspectos se estaría afectando seriamente a la salud emocional y psicológica de una persona. Al hablar sobre género o sexo siempre tenemos que considerar lo social. De cierta forma influye y ustedes dirán en qué sentido. Como hemos visto, el sexo de la persona y la identidad son conceptos totalmente diferentes. Ahora la pregunta es, ¿no sé si él también influye? Pues primero, el sexo es con lo que naces o como eres biológicamente y la identidad es cómo te identificas. Y pues sí, lo social influye de cierta manera. Si nos damos cuenta por los términos llamados estereotipos. Primero hagamos un experimento. Si te pregunto, ¿cómo te consideras? Hombre o varón, ¿cómo te identificarías? Dime algo que te identifiques. Sin el físico, ¿qué me dirías? Pues probablemente lo que todos conocemos, entre comillas, de que el varón que le gusta el fútbol, no le gustan las muñecas, le encanta más el PlayStation o quizás manejar carros, usar pesas, y que la mujer, pues si es que eres mujer, dirás, pues me encanta gastronomía, me encanta maquillarme, me encantan los vestidos, me encanta la falda, me encanta usar aretes y más. Si nos damos cuenta, esas son ideas estereotipizadas de cómo debería ser el varón o cómo debería ser la mujer. La mujer se dice que debe ser una persona delicada y en el caso del varón una persona fuerte. Incluso antes a los hombres no se les permitía llorar porque consideraban que eso era un acto de chicas. Pues hoy nos damos cuenta que está mal. Pues no debería ser así. Incluso antes en historias nos damos cuenta, en educación consideraba que el hombre solo debe estudiar y la mujer solo era para criar a los hijos. Pero ahora en la actualidad nos damos cuenta que no es así. Y algo así refleja esta autora, que nosotros, y usando a Kiko, paso el dato, no deberíamos considerar a la mujer solo para procrear. Y pues los conceptos debemos cambiarlos. No por el hecho que si a mí me gusta manejar carros y no me gusta el vóley, pues sin embargo me gusta cocinar, eso no debería decirme que soy un tono femenina o un tanto masculina. Pues no debería existir ese término de mujer o varón. Más bien debería evaluarse la persona por la forma de ser. Y pues si naciste biológicamente como mujer, eso no debería hacerte sentir menos o no debería hacerte sentir más. Simplemente todas personas por igual y no deberíamos basarnos en estereotipos, porque a una persona le puede gustar ambas cosas y eso no significa que sea el sexo opuesto u otro género. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si no existiera estereotipo de género y solo se hablara a la persona por lo que es y no por su género? Lo dejo como tarea. Argumento. ¿Por qué el factor biológico determina identificarse como hombre o como mujer? John Money afirma que las diferencias entre hombre y mujer no son biológicas, sino sociales, y la heterosexualidad era un concepto ideológico. La única diferencia que existe es solo por los órganos sexuales. Money argumentaba, y como lo vimos en el caso de Bruce, que la razón por la que los hombres actúan como hombres y las mujeres como mujeres es porque la sociedad le asigna roles de género. Esto le llevó a la conclusión que si a una persona le asignamos roles de género opuestos, es decir, si a un hombre lo tratamos como mujer, esta persona podrá vivir feliz comportándose como una persona del sexo opuesto. Antes de que Brenda llegara a la pubertad, Money quería que se someta a una terapia hormonal de feminización, que consiste en administrar un medicamento para bloquear la acción de la hormona testosterona y también administrar la hormona estrógeno para que se muestren los caracteres sexuales femeninos. Aquí Money se contradice solo, porque al afirmar que se puede cambiar el sexo a una persona solo tratándola como una persona del otro sexo, Money comete el error claramente a su teoría. El sexólogo Milton Diamond, quien publica la biografía de David Peter Reiner, defendía lo contrario, que el sexo no es aprendido sino natural, y que claramente se observa en este caso. Se dijo que las personas no tienen género y que los comportamientos no son constructos sociales,
y que detrás de estos hay una base biológica. En la actualidad, los experimentos de Money están catalogados como no éticos, a pesar de que esta práctica sigue vigente en la actualidad con personas que tienen trastorno de desarrollo sexual, es decir, personas intersexuales. Debemos saber que no hay una terapia de conversión. Soy de Estados Unidos, tengo 27 años, crecí mormón y me sometí a terapias de conversión LGBT en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos que luchar para que estas terapias sean ilegales y para que la gente del colectivo LGBT pueda vivir sin miedo y sin vergüenza para siempre. Muchos confunden sexo con género. Unos dicen que hay dos géneros, masculino y femenino. Otros dicen que como el género es un constructo social, hay un montón de géneros, como se ve en la imagen. Por eso, aquí la diferencia entre sexo y género. El sexo está determinado por los cromosomas, que es XX para la mujer y XY para el hombre. Este material genético da lugar a algo llamado dimorfismo sexual, que es cuando en el caso de las personas se puede diferenciar entre masculino y femenino. Estas diferencias afectan todos los aspectos de una persona, como la estatura, la capacidad muscular, la estructura ósea, la voz, el vello corporal, la estructura cerebral, entre otros. El género sí es un constructo social, pero no como lo que Money plantea y como lo que plantean otros grupos. Pero en otras palabras, son grupos al que pertenecen animales, mercancías, estilos, entre otros. Según la OMS, género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Esto obviamente refuta la definición de varios grupos, la cual afirma que hay muchos géneros. Entonces, las personas nacen hombres o mujeres, y no hay más. Pero claro, hay términos en biología que debemos saber para dar un argumento convincente. Hablaremos de fenotipo y genotipo. Fenotipo, características sexuales y morfológicas. Esto nos habla prácticamente de tu físico. Genotipo, determinado por los cromosomas XX para mujeres y XY para hombres. Entonces, ¿por qué hay hombres que se identifican como mujeres? Esto se debe al gen SRY, que induce los trastornos de desarrollo sexual. Los cromosomas también influyen en el desarrollo de los órganos sexuales, viéndose más claro en las alteraciones genéticas, como el síndrome de Swyer y muchas otras. Esa diferencia entre hombre y mujer también se ve en el cerebro, específicamente en el área preóptica del hipotálamo, en el núcleo sexualmente dimórfico, que es el responsable de nuestro comportamiento sexual. Esto explica en parte por qué los transexuales se sienten del sexo opuesto, y es justamente por esta área. También explica que tanto la transexualidad como la homosexualidad tienen orígenes biológicos. Identidad del género. Una mirada desde la filosofía. La jerarquía o asimetría que exhiben los géneros es una manifestación de la bipolaridad inherente a la estructura lógica del pensamiento occidental, fundamentada en el dualismo ontológico de Platón. La filosofía hegemónica definió a la mujer de una forma espectacular, subrayando la polaridad entre los géneros, valiéndose para ello de la caracterización de la filosofía como un saber que va más allá de las apariencias sensibles, que se preocupa más por el ser, por la esencia, por la sustancia, por la idea, por la realidad inmóvil. Así también se preocupa por lo contingente. Esta dicotomización encuentra su fundamento físico en el dualismo ontológico de Platón, creador del logocentrismo y metafísica de la identidad. Como podemos ver a lo largo del video, existe un enorme y determinante factor biológico a la hora de hablar de identidad de género y orientación sexual, lo que nos lleva a comprender mejor la falta de ética profesional y de empatía que tenían aquellos psicólogos que lucraban con la idea de que algunos grupos de personas, como los homosexuales o los transexuales, podían cambiar su orientación sexual o su identidad de género como se les plazca, a través de terapias muy cuestionables y peligrosas, no solo moralmente, sino médica y psicológicamente hablando, pudiendo llegar a causar tal tragedia, arruinando la vida de una familia entera, como en el caso de la familia de Bruce,
o incluso llegar a usar terapias con electricidad u otra clase de castigos, dañando quizás de una forma permanente la integridad física y psicológica del tratado en cuestión. Todo para intentar alterar algo que está presente inherentemente en cada persona y tratar de conseguir las alabanzas de la comunidad científica, así estuviesen equivocados. Si bien sabemos, ya uno nace con una fisiología sexual y fisionomía anatómica determinada, pero esto no siempre va a definir nuestra identidad sexual, puesto que día a día en nuestra sociedad se ha visto numerosos casos en los que uno tiende a desarrollar una identidad sexual no acorde a lo que señala su fisiología sexual ni fisionomía anatómica. Tal es el caso de las personas transexuales, ¿no? Que a pesar de contar con la fisionomía y fisiología sexual de un género, no se consideran como tal y tienen disposición a sentirse como lo opuesto a lo que son. O incluso en nuestra sociedad hemos visto casos de personas que no cuentan con caracteres sexuales ni de un hombre ni de una mujer, pero sin embargo desarrollan una identidad propia, ya sea ajustándose hacia el género femenino o masculino. Este es el caso de las personas heterosexuales. Por otra parte, la psicóloga Jessica Valdés nos afirma y nos señala que el hecho de que una persona desarrolle una identidad sexual desconforme a lo que señala su fisionomía y fisiología le traerá ciertos problemas graves para la persona, ya que esto es una distorsión de identidad y debe de ser tratado por medio de una psicoterapia. Pero antes de terminar el video, quiero aclarar que con esto no queremos decir que a una persona se le puede imponer una identidad sexual con la cual no se sienta a gusto ni conforme solo por el hecho de que su fisionomía anatómica y fisiología sexual lo cataloguen como tal, ya que esto traería serios problemas para la persona, tanto al momento de desarrollarse plenamente como para interactuar con las demás personas. Lo más adecuado en estos casos sería que desde los primeros años de vida del niño, y esto involucra en lo que es la niñez, se le ayuda a formar esa identidad sexual que va a ir acorde a su fisiología y a su anatomía. Pero si en caso, a pesar de ello, el niño desarrolla una identidad sexual que no va acorde ni a su fisiología ni fisionomía, se debe de respetar y aceptarlo.